en los que usted siente o sintió que creyó más, que creció, perdón, más espiritualmente, y otros años en los que usted vio que incluso decreció, retrocedió en su vida espiritual? ¿Usted ha percibido eso alguna vez o no? ¿Le ha pasado a usted o no? Que a veces hay años que usted piensa que no, como que se mantuvo nomás su vida espiritual, no fue mejor, no creció. No sé si a usted le ha pasado eso. Bueno, eso en realidad es parte de la lucha que nosotros tenemos que enfrentar cada día, ¿no? Por eso, hermanos, que si nosotros no estamos preparados para esto, no nos preparamos y no predicamos el Evangelio a las personas que no lo conocen, entonces la puerta a la gracia, cuando se cierre, va a ser una amenaza para nosotros. Nosotros tenemos que permanecer fieles, estar preparados para los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, porque va a producirse un tiempo de angustia cual nunca hubo antes en la historia. Y cuando Cristo pase del lugar santo, perdón, cuando Cristo salga del santuario, ojo con esto, entonces ahí se cierra la puerta de la gracia y se produce esta angustia de Jacob, ¿o no? Terrible, donde va a ser un periodo donde usted va a ser purificado, su fe todavía aún más, porque usted ya quedó sellado cuando Cristo salió del lugar santísimo. La pregunta es, ¿para qué tenés que pasar por este periodo de gracia? Y hay varias respuestas que los teólogos dan. Perdón, ¿por qué tener que pasar por este periodo de angustia más terrible todavía? Y los teólogos dicen que aunque usted ya esté con Cristo sellado, aún así usted necesita todavía sacar esa pecaminosidad de su vida, pulir todavía más ese corazón, y a través de la prueba se va a evidenciar al mundo entero que en realidad Dios es capaz de mantener a sus hijos fieles, como Job, no por conveniencia, sino que aún en medio de la persecución, de la enfermedad, de la amenaza de muerte, porque va a haber un decreto de muerte ahí para todos aquellos que no guarden el domingo, ¿cierto? Entonces se va a producir esa evidencia al mundo, al cielo, va a ser un espectáculo a los ángeles de que el hombre es capaz de mantenerse fiel con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. Amén, ¿o no? Qué lindo eso. ¿A usted le gustaría estar en ese momento, hermano? ¿Le gustaría ser parte de ese grupo especial? Por lo tanto, acá hay mucho que nosotros podemos hablar de esto, ¿cierto? Bien, entonces miren, hermanos, vamos a seguir por acá. Voy a tratar de volver a la presentación. Ahí sí, a ver. Ah, ya sé lo que pasó acá. Ahí, tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor respecto a esto. O sea, realmente tenemos que prepararnos para ese momento. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, miren, yo quiero leer con ustedes ahora lo que ocurre en el Daniel capítulo 11, versículo 40 al versículo 45, ¿ya? ¿Usted escuchó alguna vez que este capítulo de Daniel es uno de los capítulos más difíciles de entender de la Biblia, o no? ¿Usted alguna vez escuchó eso? De hecho, todos saben que este capítulo realmente es el más complejo de estudiar de toda la Biblia. Tal vez con Apocalipsis capítulo 15, capítulo 16, capítulo 8, capítulo 9, realmente son capítulos muy difíciles de entender. Pero vamos a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Estos versículos que están acá, que son del capítulo 11, en el idioma original, en el que está escrito, esta parte en la que está en hebreo, en el idioma original, cuando pasa el capítulo 11, el capítulo 12, cuando leímos recién de Miguel, ¿cierto? Dice, entonces se levantará Miguel. Entonces, ese entonces se levantará Miguel, es decir, entonces Cristo sale del lugar santísimo, viene después de lo que está acá, en estos versículos de acá. Y estos versículos que están acá, entonces muestran literalmente lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. ¿Ustedes quieren saber lo que está ocurriendo en el mundo según Daniel? Miren lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que hay un conflicto entre dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Y el rey del norte, en Daniel capítulo 11, representa el poder papal. Anote usted eso en su cabeza, ¿ya? ¿Quién representa al rey del norte entonces? El rey, el poder papal, el catolicismo papal, ¿sí o no? Que usted hoy día lo ve en el mundo, a través de la persona de quién? Del Papa Francisco, ¿cierto? Esa es la figura de todo este poder. Y usted ve el reino del sur. El reino del sur, digámoslo así, está siendo ejemplificado
por el ateísmo moderno, porque el reino del sur representa proféticamente el Egipto espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que Faraón, cuando recibió la visita de Moisés, Moisés le dijo, deja soltar a mi pueblo, ha dicho Jehová, y Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? ¿O no? ¿Quién es Jehová? Yo no sé quién es, no lo conozco, no me importa. Pero, y ahí empiezan las plagas, ¿sí o no? Por lo tanto, el reino del sur, el rey del sur representa el ateísmo moderno, que ha tomado varias corrientes. El ateísmo moderno ha tomado corrientes, por ejemplo, con el método histórico científico, perdón, el método científico, ¿no? Que niega la existencia de un Dios porque no se puede probar. También muestra toda la filosofía atea, ¿no? Después de Emmanuel Kant, ¿cierto? Hacia adelante, todos los filósofos materialistas, idealistas, que si a alguno le gusta la filosofía sabrá de eso. Y hoy día hay un ateísmo muy existencialista, ¿no? Por ejemplo, ahí está Jean-Paul Sartre, no sé si a alguno le gusta este tema romanticismo francés, ¿no? Cuando dijo, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Oh, qué lindo, ¿cierto? Es como que alguien nos hizo algo malo y ahora tenemos que encargarnos de eso y hacer lo que podamos para sobrevivir, y cada persona tiene su propia historia, y en realidad acá no importa la verdad que hay en común, sino la verdad que hay en ti, y si tú tienes 5 esposas, ¿cuál es el problema? Si tú eres feliz y ellas son felices, ¿cuál es el problema? Y si tú eres lo que eres, ¿cierto? Te casas con personas de tu misma género, ¿cuál es el problema? Si total, lo importante es que hagas tu propia verdad, ¿no? Donde hay una muerte a la verdad y donde hay una exaltación de la verdad personal, de mis percepciones, mis sentimientos por sobre la verdad. No importa que la Biblia diga que el matrimonio es de hombre y mujer, lo importante es que lo que yo crea en mi corazón, lo que yo me sienta, como yo me siento, eso es lo que importa. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo con este ateísmo moderno, ¿no? Que parte de la filosofía. Ahí está hoy Foucault, ¿cierto? Que habla mucho de esto del tema binario, y él influyó mucho. Estos franceses son los que en realidad han complicado la cosa, porque Francia siempre, desde la Revolución Francesa, han tomado una actitud, y por constitución es una nación atea, imagínense eso, muy parecido a los uruguayos. Y hoy día es lo que estamos viendo, ¿no? O díganme ustedes que lo que yo les hablo no se habla en este tiempo. Esto es lo que hoy día se discute en el mundo. El ateísmo, en la política, ¿no? Ahí vemos cómo el socialismo, el progresismo, el comunismo tratan de colocar un gobierno, un Estado sin Dios. Por otro lado, usted tiene el poder papal que defiende, que bueno, en estos momentos como que el Papa está un poquito camuflado, ¿no? Como que él es de los dos bandos, ¿ah? Como que él es empático con todo, pero va a llegar el momento en que ellos tengan que erradicar el ateísmo en el mundo, porque hay un tratado, incluso usted lo puede buscar, entre Estados Unidos y el Vaticano de la década del 80, que se llama Alianza Santa, donde ellos se propusieron, el Vaticano como Estado y Estados Unidos, erradicar el ateísmo en el mundo. Usted verá qué hace un país como Estados Unidos haciendo un tratado de erradicar el ateísmo, sea un país libre. Bueno, eso es porque tanto en Apocalipsis se le llama que esta es la bestia que es como un corderito, ¿cierto? Que es manso al principio, que da libertad, pero después se va a transformar en una temible bestia que le va a dar sostén al poder papal. Ya, por eso Estados Unidos es tan importante en la profecía, hermanos queridos, ¿ya? Yo sé que me estoy extendiendo por aquí, mi pastor Ernesto, pero déme unos minutitos más para, por favor, ahí, se lo suplico, mi pastor, ¿ah? Por esos tiempos, pastor, de viaje que andamos de aquí para allá juntos, ¿se acuerdan? Pero ya vamos para allá, pastor, vamos a ir resumiendo algunos puntos. Entonces, lo que ocurre en estos versículos, queridos hermanos, es muy importante en la historia final de la humanidad. Mire lo que dice acá. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con el norte, ¿cierto? Con el rey del norte. Pero el rey del norte se levantará contra él como una gran tempestad. Mire lo que nos dice acá, que finalmente el Vaticano, el papado, va a ganar al poder ateo. Todo el mundo al final, hermanos, va a tener una postura más o menos creyente, ¿ya? Por todas las señales que el demonio va a hacer, por el falso Cristo, por la falsa venida. Ustedes han escuchado todo eso, ¿cierto? No es que el mundo va a quedar ateo cuando Cristo venga, hermanos. Eso no es así. El mundo no va a ser ateo, el mundo va a ser creyente, creyente en Dios, pero en un Dios falso, en un Dios que se produjo por el engaño. Y se va a culpar a los adventistas que porque ellos guardan el sábado es que hay tanta catástrofe en el mundo.
Esa es la realidad profética, hermano. ¿Y cómo vamos a llegar allá? Primero va a haber una gran guerra entre el ateísmo, que ustedes ven hoy día que se está revolucionando en todo el mundo, que se está revelando, que sale a la calle, ¿cierto? Ese ateísmo, que es el reino del sur, se está tratando de enfrentar contra el catolicismo, contra la religión, contra, ¿me entienden? ¿No? Con todo lo que es la figura de Dios. Y dice que el rey del norte finalmente va a destruir el reino del sur, versículo 41, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que son naciones que nunca han tenido un respeto por Dios. En realidad, por eso es que se simbolizan estas naciones de esta manera. Son gente que en realidad no les va a complicar que haya una guerra entre ambos porque ellos siempre fueron indiferentes a estas cosas. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Miren qué interesante, ¿no? El reino del norte luchando contra el reino de Egipto. De hecho, así como el reino del sur está representado por Egipto, el reino del norte está representado por Babilonia. ¿Usted escuchó alguna vez que dice salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia? Ha caído Babilonia, ¿cierto? Salid de ella. Bueno, ese es el reino del norte. Esa es la mezcla religiosa en el mundo, donde católicos, metodistas, pentecostales y todos los errores de la inmortalidad del alma, el domingo como día de reposo, la adoración a los ángeles, el ecumenismo, ¿cierto? Que todos que tenemos el mismo Dios, toda esa mezcla de ideas raras, ¿cierto? Que en teología eso se llama sincretismo, que todos creen lo mismo, que total no importa, total tenemos un mismo Dios. Ese es Babilonia, es confusión, enredo. Ese poder finalmente va a destruir el ateísmo en el mundo. Versículo 43, el reino del norte se apoderará de los tesoros de oro, de plata, de todas las preciosas cosas de Egipto. Por lo tanto, el reino del norte, que es el catolicismo, especialmente desde la mano de Estados Unidos, es el que tiene el poder económico en el mundo. ¿Ah? Si usted alguna vez tiene la tentación de invertir, siempre en Estados Unidos, ¿ya? Porque ahí está la cosa, porque Estados Unidos siempre va a ser el poder económico, aunque China, atea, miren esto, ¿ah? Estados Unidos creyente, el país que va a respaldar al catolicismo en el tiempo final, al papado, está profetizado eso. Y usted ha visto en la historia, ¿no? Rusia, su potencia mundial en algún momento, ¿no? ¿Sí o no? Después ahora China, la potencia mundial económica. Pero hay algo que ocurre con esas naciones que no logran finalmente empoderarse, y aunque ahora usted ve que parece que el ateísmo chino está sobre el catolicismo o el cristianismo americano, usted piensa que la cosa va al revés, pero cuidado que el tiempo final finalmente es el catolicismo, el papado, el cuerno pequeño, los americanos, Estados Unidos son los que van a obtener la victoria final, ¿ya? Así que cuidado con estar en uno o en otro lado, o en el imperialismo o en el comunismo. Tenga mucho cuidado, hermano, de tener estas sensibilidades políticas, porque nosotros no hemos sido llamados a tomar partidos políticos en esta vida. Usted no pierda el tiempo marchando en la calle, que quiere más libertad, que no sé qué cosa con el Estado, que la Constitución. Hermano, no pierda tiempo con eso. Usted tiene que andar en la calle marchando para que Cristo venga, hermano. Amén. Ese es nuestro negocio, hermano. Que Cristo venga. Esa es su lucha, esa es su guerra, esa es su batalla, no otra batalla aquí en esta vida. No se enrede con los intereses del reino del sur, con el rey del sur, ni ande mucho con el rey del norte, no defienda ninguno de los dos. Usted preocúpese, hermano, por ser un embajador de Cristo, porque su patria, acuérdese, ¿cuál es su patria? Su patria no es esa que tenemos acá, su patria es una patria celestial, ¿ya? Por eso dice, versículo 44, miren lo que ocurre acá, y con esto yo quiero ir ya precisando algunas ideas. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al rey del norte. O sea, el rey de Babilonia, el papado, dice que va a estar ahí en la guerra, venciendo, y de repente va a escuchar noticias de dónde, dice. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Por qué? Porque él escuchó noticias del oriente que lo atemorizan. El cuerno pequeño, el papado en el tiempo del fin, va a tener miedo, dice la Biblia. ¿Por qué va a tener miedo? Porque hay noticias que son malas para él y por esas noticias él se va a poner más violento.
Y más, dice, va a poner sus tiendas y su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo que representa al pueblo de Dios, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, ni por mucho que el cuerno pequeño, que el papado se enoje contra el pueblo de Dios, lo siento, las noticias dicen que son malas para el cuerno pequeño, son malas para el reino del norte, no le queda otra. Los babilonios, cuando viajaban a Egipto, no lo hacían cruzando directamente, acá está, el desierto de Arabia, como ustedes ven ahí, si fuera una línea recta, ¿no? Sería como más de oriente a occidente. Lo que hacían, porque si no morían, imagínense ustedes si pasa por ahí un ejército, muere en el desierto de Arabia, hasta el día de hoy. Sino que más bien ellos tenían que dar la vuelta por la zona de Siria, cerca de Asia Menor, casi, y en la profecía bíblica, Daniel le llama reino del norte, rey del norte, le llama a Babilonia, le llama al papado del tiempo final, el cuerno pequeño, y por eso Egipto se le llama rey del sur. Ahora miren, queridos hermanos, acá hay algo importante que nosotros tenemos que entender. La palabra clave de todo esto está en el capítulo 11, versículo 44. Dice que se apoderará, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira. ¿Saben ustedes que la historia nos muestra que en el año 525, cuando rey Cambises, que fue de Babilonia como reino del norte, hacia el reino del sur, que era Egipto, a destruirlos, dice la historia que Cambises escuchó noticias y él pensó que las noticias del oriente, la pregunta es, estando Cambises en Egipto, combatiendo contra Egipto, contra el reino del sur, ¿dónde estaba el oriente y el norte? Dice, porque las noticias son del norte y del oriente. ¿Dónde estaba el oriente y el norte de Cambises? Estaba en su trono, estaba en Babilonia. Por lo tanto, lo que dice la historia es que Cambises volvió por ese mismo camino rápidamente para enfrentar al enemigo que supuestamente había usurpado su trono. Y hay toda una cosa histórica, pero estaban usurpando su trono, es decir, el trono de Medo-Persia, de Babilonia, de ese lugar, estaba corriendo peligro. ¿Se entiende esto, no? Se estaba corriendo peligro. Por eso es que se escuchan noticias del oriente y del norte. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora? La posición que nosotros tenemos que tomar en el tiempo del fin no tiene que ver con que nosotros estemos apoyando al rey del sur, el ateísmo, todo el tema social, la revolución, la igualdad, todas esas cosas, porque tienen su base finalmente en todo lo que es ateísmo en este mundo. El ateísmo nunca va a solucionar lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo, hermano. Usted no es capaz de cambiar el corazón de las personas. El Espíritu Santo sí es capaz de cambiar el corazón. Las leyes, aunque algunas son más favorables, otras son menos favorables para nuestra fe, tampoco pueden cambiar una sociedad para la salvación. ¿Cuál es su sueño, querido hermano, para su sociedad? ¿Usted le gustaría que todo Arica se salve? ¿Ese es su sueño? Porque si ese es su sueño, ese es el sueño que Jesús también tiene para su ciudad. Por otro lado, usted no tiene que andar apoyando el norte, el reino del norte, el catolicismo, el cristianismo político, ¿no? La mezcla de religión-estado, ¿no? Esa mezcla de estado religioso, así como que no, que ojalá que el Estado dé unas leyes que favorezcan demasiado a los cristianos. Tampoco eso, hermano. Usted no está apoyando ni al reino del sur ni al reino del norte. ¿Sabe usted en qué lugar tiene que estar? Usted tiene que estar en el lugar que dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Queridos hermanos, la iglesia corresponde y simboliza las noticias del oriente. Ustedes, hermanos, nosotros como iglesia somos los que damos las noticias del oriente. ¿Saben cuál es? Es que Cristo viene pronto. Es que Cristo es el verdadero Dios de este mundo. Es que Cristo realmente es el Rey de Reyes que gobernará. Él va a destruir tanto Babilonia como Egipto. Cristo viene para poder llevar a su pueblo al cielo. Las noticias corresponden al fuerte pregón que la iglesia entrega, al anuncio del Evangelio. Las noticias del Oriente son la predicación de la palabra de Dios. Hermanos queridos, yo solamente quiero compartir una sola cita para terminar.
Esta cita está acá. Todos los que sean investidos, dice, para una vida semejante a la de Cristo, han de trabajar por la salvación de quién, hermanos, de sus prójimos. Hermanos, trabajen por la salvación de la gente, no trabajen por un partido político, no trabajen por una ideología, no trabajen por un país, que su primera prioridad sea trabajar por sus prójimos, por Cristo. Su corazón, dice, latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. Querido hermano, amado hermano, yo creo que nosotros estamos empezando un año 2021 con grandes oportunidades, ¿o no? Usted ve que el mundo ya no es igual, ¿no? Yo estoy acá en Chillán y puedo predicar en Arica hoy día. Imagínese lo que usted podría hacer, hermano, predicando en su comunidad para predicar el Evangelio. ¿A usted le gustaría que este año esas oportunidades usted las pudiera aprovechar para que Cristo venga, para predicar el Evangelio y que la gente se salve? ¿A usted le gustaría ser usado por Dios? ¿A quién le gustaría ser usado por Dios? Levante su mano si es así. Queridos hermanos, yo sé por ahí que me demoré 50 minutos predicando, pastor, pero quería compartir con ustedes, queridos hermanos, el gran desafío que nosotros tenemos para este tiempo final de la historia. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es consagrarnos y predicar. No gaste su tiempo en otras cosas, hermano. ¿Ya? Que el Señor le bendiga grandemente y que nos siga acompañando en este año de bendiciones.